Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con gratitud reconocemos a los miembros y amigos que participan en esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Nos complace reunirnos de nuevo en el centro de conferencias, aunque con un número reducido de personas debido a las continuas limitaciones relacionadas con el COVID-19. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asistirán durante toda la conferencia y también a un número reducido de líderes que se encuentran sentados en el estrado. Reconocemos con mucho agradecimiento el servicio del elder Dean M. Davis, nuestro amigo y compañero, que falleció el 31 de agosto de 2021. El elder Davis fue un hombre extraordinario que sirvió durante 9 años en el obispado presidente y recientemente prestaba servicio como 70 autoridad general. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la hermana Darla Davis y a sus hijos y a sus nietos. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Andrew Onsworth y Jessa Pivot al órgano. Hacemos notar el número reducido de miembros del coro a fin de ofrecer una medida de distanciamiento social. Asimismo, se siguieron prácticas sanitarias durante los ensayos. Todos los participantes han sido completamente vacunados contra el COVID-19 y se han sometido recientemente a pruebas para asegurarse de que no están infectados con el virus. El coro dio inicio a esta reunión con Todo cuanto habita bajo los cielos. Y ahora cantará Hijos del Señor, venid. Luego la primera oración la ofrecerá el elder Jeremy R. Jaggi de los 70. Después de la cual el coro cantará Tan solo con pensar en ti. Let us sing with one accord. Let
Heavenly Father, we come Nuestro as amado thy Padre children Celestial, together. venimos a ti como tus hijos de todas partes del mundo para agradecerte la oportunidad de reunirnos y agradecerte el gran plan de felicidad para todos nosotros. Gracias, Padre, por nuestro Salvador Jesucristo, quien hace posible que podamos vencer nuestros pecados y la muerte y nuestras cargas. Gracias, Padre, por un profeta viviente que nos guía en estos últimos días. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos ser tus manos para aliviar el sufrimiento, para levantar a los que están caídos. Rogamos por aquellos que sufren, para que reciban fortaleza, que nosotros les podamos proveer fortaleza y consuelo. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a aquellos que nos van a dirigir la palabra, que sean fortalecidos, para que nosotros seamos edificados y nos podamos regocijar juntos con el Espíritu, para que nos enseñe todas las cosas y recordemos todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Russell M. Nelson. A él le seguirá el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles.
Después de las palabras de Elder Holland, escucharemos a la hermana Bonnie H. Gordon, que sirve como presidenta general de las mujeres jóvenes, y al Elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Conferencia General. Qué gozo es estar con ustedes. Han estado en mis pensamientos de manera casi constante los últimos 6 meses. He orado por ustedes y en cuanto a ustedes. Durante las últimas semanas he orado fervientemente para que esta conferencia sea un periodo de reflexión y revelación para todos los que procuran esas bendiciones. Estamos encantados de dirigirnos a ustedes desde el centro de conferencias de nuevo. La mayoría de los asientos permanecen vacíos, pero la presencia de algunos miembros del coro del tabernáculo supone un maravilloso avance. Les damos la bienvenida a todos a esta conferencia en gran parte virtual, donde quiera que estén. Todavía estamos lidiando con los estragos del COVID-19 y sus variantes. Les agradecemos por seguir nuestros consejos y los de los expertos médicos y de los funcionarios gubernamentales de sus propias comunidades. Convocamos cada conferencia general siguiendo las indicaciones del Señor. Si bien el formato ha variado con los años, cuando yo era mucho más joven, la conferencia duraba 3 o 4 días. Después la duración se redujo a 2 días. Cada mensaje, en ese entonces y ahora, es el resultado de la oración ferviente y de mucha preparación espiritual. Las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia que discursen centrarán sus mensajes en nuestro Salvador Jesucristo, su misericordia y su infinito poder redentor. Nunca ha habido una época en la historia del mundo en la que el conocimiento de nuestro Salvador fuera más vital y relevante en lo personal para toda alma humana. Imaginen lo rápido que se resolverían los devastadores conflictos del mundo y los de nuestra propia vida si todos decidieran, si todos eligiéramos seguir a Jesucristo y prestar atención a sus enseñanzas. Con ese espíritu les invito a dar oído a 3 cosas durante esta conferencia: la verdad pura, la doctrina pura de Cristo y la revelación pura. Al contrario de las dudas de algunos, sí existen el bien y el mal. Realmente existe la verdad absoluta, la verdad eterna. Una de las plagas de nuestra época es que muy pocas personas saben a dónde acudir en busca de la verdad. Puedo asegurarles que lo que oirán hoy y mañana constituye la verdad pura. La doctrina pura de Cristo es poderosa. Cambia la vida de todo aquel que la entiende y procura implementarla en su vida. La doctrina de Cristo nos ayuda a encontrar y permanecer en la senda de los convenios. Mantenernos en ese camino estrecho pero bien definido nos hará merecedores en última instancia de recibir todo lo que Dios tiene. Nada puede valer más que todo lo que tiene nuestro Padre. Finalmente, la revelación pura para las preguntas de su corazón hará que esta conferencia sea provechosa e inolvidable. Si aún no han buscado la ministración del Espíritu Santo para ayudarlos a escuchar lo que el Señor desea que escuchen durante estos 2 días, los invito a que lo hagan ahora. Hagan, por favor, de esta conferencia un tiempo para deleitarse en los mensajes que el Señor nos dé a través de sus siervos y aprendan a ponerlos en práctica en su vida.
Esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Somos su pueblo del convenio. El Señor declaró que apresuraría su obra en su tiempo y lo está haciendo a un ritmo cada vez mayor. Tenemos el privilegio de participar en su santa obra. Invoco una bendición sobre todos los que buscan mayor luz, conocimiento y verdad. Y expreso mi amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, presidente Nelson. Lo amamos y sostenemos. Y gracias por esta introducción tan maravillosa a la conferencia. Las Escrituras hablan de un joven gobernante rico que corrió a Jesús, se arrodilló a sus pies y con sinceridad verdadera preguntó al Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tras repasar una larga lista de mandamientos que aquel joven había guardado fielmente, Jesús le dijo que vendiera todas sus pertenencias, diera lo recaudado a los pobres, tomara su cruz y lo siguiera. Lo directo de aquel mandato hizo que al joven gobernante se le helara la sangre a pesar de sus costosas ropas y se fuera triste, pues leemos en el pasaje de las Escrituras, tenía muchas posesiones. Obviamente se trata de un importante relato aleccionador sobre el uso de las riquezas y las necesidades de los pobres, pero en esencia es un relato sobre la devoción total y sin reservas hacia la responsabilidad divina. Con o sin riquezas, cada uno de nosotros ha de venir a Cristo con el mismo compromiso inamovible para con su evangelio que se esperaba de aquel joven. Como dirían los jóvenes de hoy en día, hemos de declarar que nos lanzamos de lleno. En su prosa característicamente memorable, C.S. Lewis imagina al Señor diciéndonos algo como lo siguiente: no quiero tu tiempo, ni tu dinero, ni tu trabajo, tanto como te quiero sencillamente a ti. En cuanto a ese árbol que estás podando, no quiero podar una rama por aquí y otra por allá, quiero echar abajo el árbol. Y en cuanto a ese diente, no deseo perforarlo, ni colocarle una corona, ni un empaste, quiero extraerlo. De hecho, quiero que me entregues todo tu yo natural, y te daré a cambio un nuevo yo. De hecho, te daré de mí, mi voluntad llegará a ser la tuya. Bueno, todos los que nos hablarán en esta conferencia dirán de uno u otro modo lo que Cristo le dijo a ese joven rico. Vengan a su Salvador, vengan completa e incondicionalmente. Tomen su cruz, por pesada que sea, y síganlo. Ellos dirán todo eso sabiendo que en el reino de Dios no puede haber esfuerzos a medias, ni empezar y luego detenerse, ni volverse atrás. En las Escrituras, a quienes pedían permiso para enterrar a su padre fallecido o despedirse de otros familiares, la respuesta de Jesús era exigente e inequívoca. Él dijo, deja que eso lo hagan otras personas. También él dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando se nos pide hacer cosas difíciles, incluso cosas que son contrarias a los vivos deseos del corazón, recuerden que la lealtad que prometemos a la causa de Cristo es que sea la devoción suprema de nuestra vida. Aunque Isaías nos asegura que se halla disponible sin dinero y sin precio, debemos estar preparados para que, en palabras de T.S. Eliot, nos cueste nada menos que todas las cosas.
Por supuesto, todos tenemos algunos hábitos, defectos o historias personales que podrían impedir que nos sumerjamos espiritualmente en esta obra por completo. No obstante, Dios es nuestro Padre y es excepcionalmente hábil para perdonar y olvidar los pecados que hemos abandonado. Quizás porque le damos tantas ocasiones para practicarlo con nosotros. En todo caso, hay ayuda divina para cada uno de nosotros en cualquier momento que sintamos que debemos hacer un cambio en nuestra conducta. A Saúl, Dios le cambió el corazón. Ezequiel exhortó a todo el antiguo Israel a desechar su pasado y hacerse un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Alma exhortó a hacer un potente cambio que haría ensanchar el alma, y Jesús mismo enseñó que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claramente la posibilidad de cambiar y vivir a un nivel más elevado siempre ha sido uno de los dones que Dios concede a quienes lo procuran. Amigos, en la actualidad encontramos todo tipo de divisiones y subdivisiones, grupos y subgrupos, tribus digitales e identidades políticas con más que suficiente hostilidad por todas partes. Deberíamos preguntarnos si una vida más elevada y santa, para decirlo en palabras del presidente Nelson, es algo que podríamos procurar. Al hacerlo, haríamos bien en recordar aquel asombroso periodo del Libro de Mormón en el que las personas se hicieron esa pregunta y la respondieron afirmativamente. Y dice, y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes sobre toda la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni lascivias de ninguna especie, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron. ¿Cuál es la clave de ese sorprendente logro de llevar vidas satisfactorias y felices? Se halla explícito allí en el texto, en una oración. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo. Cuando el amor de Dios marca la pauta en nuestra vida, en nuestra relación del uno con el otro y en última instancia en nuestro sentir hacia todo el género humano, entonces comienzan a desvanecerse las viejas diferencias, las etiquetas que limitan y las divisiones artificiales, y aumenta la paz. Esto es precisamente lo que sucedió en nuestro ejemplo del Libro de Mormón. Ya no había lamanitas, ni jacobitas, ni josefitas, ni soramitas. No había hitas en absoluto. El pueblo había adoptado una nueva identidad trascendental. Dice que todos eran conocidos como los hijos de Cristo. Por supuesto, nos referimos al primer gran mandamiento dado a la familia humana. Amar a Dios incondicionalmente, sin reservas ni concesiones. Esto es, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Este amor por Dios es el primer gran mandamiento del universo. Pero la primera gran verdad del universo es que Dios nos ama exactamente de esa forma, incondicionalmente, sin reservas ni concesiones, con todo su corazón, alma, mente y fuerza.
Y cuando esas fuerzas majestuosas de su corazón y las nuestras se encuentran unas con otras, sin restricciones, hay una verdadera explosión de poder espiritual y moral. Entonces, como escribió Teilhard de Chardin, por segunda vez en la historia del mundo, el hombre habrá descubierto el fuego. Es entonces, y solo entonces, de hecho, que podemos guardar eficazmente el segundo gran mandamiento de maneras que no son superficiales ni triviales. Si amamos a Dios lo suficiente como para tratar de serle fieles por completo, Él nos dará la facultad, la capacidad, la voluntad y la vía para amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Quizás entonces podamos decir de nuevo, no podía haber un pueblo más dichoso. Entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Hermanos y hermanas, es mi ruego que tengamos éxito donde este joven rico falló. Que tomemos la cruz de Cristo, por exigente que sea, a pesar de la dificultad y a pesar de cuál sea el precio. Doy mi testimonio que cuando prometemos seguirlo, el sendero pasará de una u otra manera por una corona de espinas y una áspera cruz romana. Sin importar cuán rico fuera el joven gobernante, no era lo bastante rico para pagar y escapar de la cita que tenía con dichos símbolos. Y nosotros tampoco lo somos. Por la bendición de recibir la mayor de todas las posesiones, el don de la vida eterna, es muy poco que se nos requiera que permanezcamos en el camino de seguirlo al sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestra estrella de la mañana, nuestro abogado y rey. Testifico, junto con el poco conocido Amaleki de antaño, que cada uno ha de ofrecer nuestra alma entera como ofrenda sobre esa devoción decidida y firme. Y cantamos así: alaba al monte, mis pies firmes en él. Monte de tu amor redentor, mi corazón te doy. Tómalo y séllalo. Séllalo para tu morada celestial. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hace poco recibí una carta de una joven muy curiosa en la que escribía: estoy atascada, no estoy segura de quién soy, pero creo que estoy aquí para hacer algo grandioso. ¿Han tenido alguna vez ese sentimiento de estar buscando, preguntándose si el Padre Celestial sabe quiénes son y si Él los necesita? Mis queridos jóvenes y todos, testifico que la respuesta es sí. El Señor tiene un plan para ustedes. Él los ha preparado para este día, ahora mismo, para que sean una fuerza para bien en su poderosa obra. Los necesitamos. Sencillamente, esta obra no sería tan grandiosa sin ustedes. En una ocasión sagrada, nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, me recordó dos sencillas verdades fundamentales para la obra grandiosa y gloriosa de ustedes. Yo estaba sentada con mi esposo y nuestro profeta acercó su silla, de forma que nuestras rodillas prácticamente se tocaban, y me miró con sus penetrantes ojos azules. No estaba segura de si el corazón se me aceleró o si se detuvo por completo cuando me llamó a servir como presidenta general de las mujeres jóvenes. Me preguntó algo que todavía resuena en mi corazón. Bonnie, ¿qué es lo más importante que los jóvenes necesitan saber?
Lo pensé por un momento y dije, necesitan saber quiénes son. Sí, exclamó él, y necesitan conocer su propósito. Ustedes son hijos preciados y amados del Padre Celestial. Su Padre Celestial los ama tan perfectamente que envió a su Hijo Jesucristo para que expiara por ustedes y por mí. El amor del Salvador es infalible, incluso cuando fallamos. Nada puede apartarnos del amor de Dios. El recordar ese amor puede ayudarlos a apartar la confusión del mundo, que trata de debilitar la confianza en su identidad divina y cegarlos de su potencial. En una conferencia para la fortaleza de la juventud, conocí a 2 jóvenes que habían tenido dificultades y se sentían algo perdidas y solas. Ambas mencionaron que habían recurrido a su bendición patriarcal para volver a descubrir el amor del Señor y la guía personal que Él les brindaba. Busquen su bendición patriarcal y, si es necesario, sacudan el polvo acumulado, pero estudienla con frecuencia. Si no tienen una, reciban una pronto. No se demoren en averiguar lo que el Señor quiere decirles ahora sobre quiénes son ustedes. La segunda verdad que el presidente Nelson nos mencionó aquel día es conocer nuestro propósito. Esta es nuestra grandiosa y noble responsabilidad. Hace muchos años mi hijo Tanner tenía unos 5 años cuando jugó su primer partido de fútbol. Estaba entusiasmado. Cuando llegamos vimos que su equipo usaba una portería reglamentaria. No era una pequeña portería móvil, sino una enorme red que parecía demasiado grande para niños de 5 años. El partido se convirtió en un evento épico cuando vi que Tanner iba a jugar de portero. En realidad estaba muy sorprendida. En realidad él entendía su propósito en proteger la portería. Sonó el silbato y nos quedamos tan absortos con el partido que nos olvidamos de Tanner. De repente, uno de los jugadores del equipo rival consiguió el balón y regateó rápidamente hacia Tanner. Vi a Tanner para asegurarme que estuviera listo para mantenerse firme y defender la portería. Y vi algo que no esperaba. En algún momento del partido, Tanner se distrajo y había metido el brazo izquierdo en los agujeros de la red. E hizo lo mismo con el brazo derecho, con el pie izquierdo y, por último, con el pie derecho. Tanner estaba totalmente enredado en la red. Había olvidado su propósito y la misión que se le había confiado. Aunque la carrera futbolística de Tanner no duró mucho, para mí la lección de aquel día nunca se desvanecerá. Todos de vez en cuando nos distraemos del por qué estamos aquí y desviamos nuestra energía a otro lugar. Una de las armas más poderosas de Satanás es distraernos con causas buenas y mejores, que en momentos de necesidad podrían cegarnos y apartarnos de la mejor causa, la obra misma para la que se nos llamó en este mundo. Nuestro propósito eterno es venir a Cristo y unirnos activamente a Él en su gran obra. Esto es tan sencillo como hacer lo que nos enseñó el presidente Nelson. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien a hacer y guardar sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger a Israel. Y cuando hacemos su obra junto con Él, llegamos a conocerlo y a amarlo más. Luego procuramos acercarnos más al Salvador continuamente por medio de la fe y el valioso arrepentimiento y al guardar los mandamientos. Al unirnos a Él por medio de convenios y ordenanzas, llenamos nuestra vida de mayor confianza y protección y de un gozo profundo y duradero. Al venir a Él, llegamos a ver a los demás con sus ojos. Vengan a Cristo. Vengan ya. Pero no vengan solos. El Evangelio de Jesucristo no es solo algo bonito. Es esencial para todos. No hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. Necesitamos a Jesucristo. El mundo necesita a Jesucristo. Mis queridos amigos, recuerden que la mejor forma de mejorar el mundo consiste en prepararlo para Cristo, al invitar a todos a seguirlo a Él. Hay una historia en el libro de Mormón que habla poderosamente del Salvador resucitado, que pasó tiempo con los nefitas. ¿Se imaginan cómo sería eso?
Cuando Cristo anunció que debía regresar al Padre, de nuevo dirigió la vista alrededor. Al ver llorar a la gente, supo que en sus corazones anhelaban que Cristo permaneciera un poco más. Les preguntó: ¿tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos o ciegos o sordos o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré. Con enorme compasión, Él no estableció límites y llamó a todos quienes estén afligidos de manera alguna. Me encanta saber que no hay nada que sea demasiado grande ni demasiado pequeño para que Jesucristo los sane. Él también conoce nuestro sufrimiento y dice: traigan al angustiado y al deprimido, al fatigado, al orgulloso y al incomprendido, al solitario y a aquellos que estén afligidos de manera alguna. Y todos se acercaron y los sanaba a todos. Tanto los que habían sido sanados como los que estaban sanos se postraron a sus pies y lo adoraron. Cada vez que leo este relato me pregunto: ¿a quién llevaré a Cristo? ¿A quién llevarán ustedes? Podemos mirar de nuevo alrededor como lo hizo Jesús para estar seguros de no olvidar a nadie e invitar a todos a venir a conocerlo. Déjenme compartir un ejemplo moderno de lo sencillo que puede ser. Mi amiga Peyton, de 15 años, tenía la meta de leer 5 versículos de las Escrituras cada día en el desayuno, pero no lo hizo sola. Al ver de nuevo, Peyton invitó a sus padres y hermanos, incluso a su hermano de 5 años. Ese acto aparentemente pequeño es lo que Cristo estaba enseñando con aquella invitación. Traedlos aquí. Esa invitación del Señor sigue hoy en día. Mujeres y hombres jóvenes, empiecen ya. Allí donde se encuentren, en su hogar, orarán y le preguntarán al Padre Celestial cómo apoyar a sus padres mientras siguen viniendo a Cristo y esforzándose por vivir su evangelio. Ellos lo necesitan tanto como ustedes a ellos. Y luego miren de nuevo a sus hermanos, sus amigos y sus vecinos. ¿A quién llevarán a Cristo? Nuestro Salvador declaró: he aquí, yo soy la luz. Yo os he dado el ejemplo. Sentiremos el amor y la paz del Salvador al unirnos a Él, en salvar a la familia de Dios, porque Él ha prometido: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué época tan gloriosa para participar en la causa de Cristo! Sí, ustedes están aquí para hacer algo grandioso. Me uno al presidente Nelson, que dijo: el Señor necesita que cambien el mundo. A medida que aceptan y siguen su voluntad para ustedes, se encontrarán logrando lo imposible. Con valentía testifico que el Señor sabe quiénes son y los ama. Juntos haremos avanzar su propósito hasta que llegue el gran día en que Cristo mismo regrese a esta tierra y nos llame a cada uno de nosotros para que vayamos a Él. Nos congregaremos con gozo porque somos quienes venimos a Cristo y no venimos solos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Uno de los principios más notables que enseñó el Salvador durante su ministerio terrenal fue el tratar a los demás con compasión. Reflexionemos sobre este principio y su aplicación práctica al prestar atención al relato de la visita de Jesús a la casa de Simón el fariseo. En el Evangelio de Lucas se relata que cierta mujer, a la que se consideraba una pecadora, entró en la casa de Simón mientras Jesús estaba allí. Con humilde contrición, la mujer se acercó a Jesús, lavó sus pies con sus lágrimas, los enjugó con el cabello, y luego los besó y los ungió con un perfume especial. El orgulloso anfitrión, que se consideraba moralmente superior a la mujer, dijo para sí con reproche y arrogancia: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. La actitud de superioridad moral del fariseo lo llevó a juzgar injustamente tanto a Jesús como a la mujer. Sin embargo,
En su omnisciencia, el Salvador conocía los pensamientos de Simón y con gran sabiduría desafió la actitud condescendiente de Simón y además lo amonestó por su falta de cortesía al recibir a un invitado especial como el Salvador en su hogar. De hecho, la reprensión directa de Jesús al fariseo sirvió como testimonio de que Jesús en verdad poseía el don de profecía y de que esa mujer, con un corazón humilde y contrito, estaba arrepentida y que a ella se le habían perdonado sus pecados. Al igual que muchos otros acontecimientos durante el ministerio terrenal de Jesús, este relato demuestra una vez más que el Salvador actuó con compasión hacia todos los que vinieran a Él, sin hacer distinciones, y sobre todo hacia aquellos que más necesitaban su ayuda. La contrición y el amor reverente que la mujer mostró a Jesús eran una evidencia de su arrepentimiento sincero y de su deseo de recibir la remisión de sus pecados. Sin embargo, el complejo de superioridad de Simón, junto con su corazón endurecido, le impidieron mostrar empatía por esa alma arrepentida e incluso se dirigió al Salvador del mundo con indiferencia y desprecio. Su actitud revelaba que su forma de vida no era más que un cumplimiento estricto y superficial de reglas y manifestaciones externas de sus convicciones por medio del engrandecimiento personal y una santidad falsa. La administración compasiva y personalizada de Jesús en este relato demuestra un modelo perfecto de cómo debemos interactuar con nuestros semejantes, tanto hombres como mujeres. Las Escrituras están llenas de innumerables ejemplos de la manera en que el Salvador, conmovido por una compasión profunda y perdurable, interactuó con las personas de su época y ayudó a las personas que sufrían y a aquellas que habían estado fatigadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Él extendió su mano misericordiosa a aquellos que necesitaban alivio de sus cargas, tanto físicas como espirituales. La actitud compasiva de Jesús está arraigada en la caridad, es decir, en su amor puro y perfecto, que es la esencia de su sacrificio expiatorio. La compasión es una característica fundamental de las personas que se esfuerzan por alcanzar la santificación, y esta divina cualidad se entrelaza con otros rasgos de carácter cristiano, como llorar con los que lloran y tener empatía, misericordia y bondad. La expresión de compasión hacia los demás es de hecho la esencia del Evangelio de Jesucristo y una evidencia destacada de nuestra cercanía espiritual y emocional al Salvador. Además, muestra el nivel de influencia que Él tiene en nuestro modo de vida y demuestra la magnitud de nuestro espíritu. Es significativo observar que los actos compasivos de Jesús no eran manifestaciones ocasionales y hechas por obligación, basadas en una lista de tareas que debían efectuarse, sino expresiones cotidianas de la realidad de su amor puro por Dios y sus hijos y su deseo perdurable de ayudarlos. Jesús podía detectar las necesidades de las personas, incluso a distancia. Por ello, no es de sorprender, por ejemplo, que justo después de sanar al siervo de un centurión, Jesús viajara desde Capernaum hasta una ciudad llamada Naín. Fue allí donde Jesús efectuó uno de los milagros más entrañables de su ministerio terrenal, cuando mandó a un joven que había muerto, el único hijo de una madre viuda, que se levantara y viviera. Jesús no solo percibió el intenso sufrimiento de esa pobre madre, sino también las circunstancias difíciles de su vida, y Él se conmovió con una compasión genuina hacia ella. Al igual que la mujer pecaminosa y la viuda de Naín, muchas personas de nuestro entorno de influencia buscan consuelo, atención, inclusión y cualquier ayuda que podamos ofrecerles. Todos podemos ser instrumentos en las manos del Señor y actuar con compasión hacia los necesitados,
tal como lo hizo Jesús. Conozco a una niña que nació con labio leporino y paladar hundido muy graves. En el segundo día de su vida, tuvo que someterse a la primera de una serie de muchas operaciones. Llenos de una compasión genuina por aquellos que experimentan ese mismo desafío, esta niña y sus padres procuran brindar apoyo, comprensión y ayuda emocional a otras personas que afrontan esta difícil realidad. Ellos me escribieron hace poco y me contaron: por medio del desafío de nuestra hija, tuvimos la oportunidad de conocer a personas maravillosas que necesitaban consuelo, apoyo y aliento. Hace algún tiempo, nuestra hija, que ahora tiene 11 años, habló con los padres de un bebé con el mismo desafío. Durante la conversación, nuestra hija se quitó por un momento la mascarilla que llevaba puesta debido a la pandemia para que los padres pudieran ver que hay esperanza, aunque ese bebé todavía tiene un largo camino que recorrer en los próximos años a fin de solucionar el problema. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de extender nuestra empatía a los que sufren, como lo hace el Salvador por nosotros, y sentimos que nuestro dolor disminuye cada vez que aliviamos el dolor de otra persona. Mis queridos amigos, al esforzarnos de manera deliberada por incorporar una actitud compasiva en nuestro modo de vida, tal como lo ejemplificó el Salvador, llegaremos a ser más sensibles a las necesidades de las personas. Con esa mayor sensibilidad, los sentimientos de interés y amor genuinos se evidenciarán en todas nuestras acciones. El Señor reconocerá nuestros empeños y sin duda seremos bendecidos con oportunidades de ser instrumentos en sus manos para ablandar corazones y brindar alivio a aquellos cuyas manos están caídas. La admonición de Jesús a Simón el fariseo también dejó claro que nunca debemos juzgar con dureza y crueldad a nuestros semejantes, ya que todos necesitamos comprensión y misericordia de nuestro amoroso Padre Celestial por nuestras imperfecciones. Eso fue exactamente lo que el Salvador enseñó en otra ocasión cuando dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Debemos tener en cuenta que no es fácil entender todas las circunstancias que contribuyen a la actitud o reacción de alguien. Las apariencias pueden engañar y a menudo no representan una medida exacta del comportamiento de alguien. A diferencia de ustedes y de mí, Cristo es capaz de ver claramente todas las facetas de una situación determinada. Aunque Él conoce todas nuestras debilidades, el Salvador no nos condena precipitadamente, sino que continúa trabajando con nosotros con compasión a lo largo del tiempo, ayudándonos a sacar la viga de nuestro ojo. Jesús siempre mira el corazón, no las apariencias. Él mismo declaró: no juzguéis según las apariencias. Consideren ahora el sabio consejo del Salvador a los 12 discípulos nefitas en cuanto a esta pregunta. Y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este contexto, el Señor impone un juicio a quienes se atribuyen el juzgar las supuestas faltas de los demás de manera injusta. A fin de hacernos merecedores de juicios justos, debemos esforzarnos por llegar a ser como el Salvador y considerar las imperfecciones de las personas de forma compasiva, incluso a través de sus ojos, teniendo en cuenta que todavía tenemos un largo camino que recorrer para alcanzar la perfección. Tal vez sea mejor que nos sentemos a los pies de Jesús y supliquemos misericordia por nuestras propias imperfecciones, como lo hizo la mujer arrepentida en la casa del fariseo,
y que no dediquemos tanto tiempo y energía a concentrarnos en las aparentes imperfecciones de los demás. Mis queridos amigos, testifico que a medida que nos esforcemos por incorporar el ejemplo compasivo del Salvador en nuestra vida, aumentará nuestra capacidad de elogiar las virtudes del prójimo y disminuirá nuestro instinto natural de juzgar sus imperfecciones. Crecerá nuestra comunión con Dios y en verdad nuestra vida se volverá más dulce, nuestros sentimientos más tiernos y hallaremos una fuente interminable de felicidad. Seremos conocidos como pacificadores, cuyas palabras son tan suaves como el rocío de una mañana de primavera. Ruego que lleguemos a ser más longánimos y comprensivos con nuestros semejantes, y que la misericordia del Señor, con mansedumbre perfecta, suavice nuestra impaciencia con las imperfecciones de los demás. Esta es la invitación que el Salvador nos extiende. Testifico que Él vive. Él es el modelo perfecto de discipulado misericordioso y paciente. Doy testimonio de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, la congregación se unirá al coro para cantar Trabajemos hoy en la obra. Después del himno, escucharemos al elder D. Tad Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirán el elder Clark G. Gilbert y el elder Patricio M. Giuffra de los 70. Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Five
Nuestro Padre Celestial nos ama de una manera profunda y perfecta. A causa de su amor, Él creó un plan de redención y felicidad, para brindarnos todas las oportunidades y los gozos que estemos dispuestos a recibir, incluido todo lo que Él tiene y es. Para ello, estuvo incluso dispuesto a ofrecer a su Hijo amado, Jesucristo, como nuestro Redentor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es el amor puro de un Padre, universal para todos y a la vez personal para cada uno. Al igual que el Padre, Jesucristo también posee este amor perfecto. La primera vez que el Padre dio a conocer su plan de felicidad, pidió que alguien se desempeñara como Salvador para redimirnos, siendo esto una parte esencial de ese plan. Jesús se ofreció como voluntario, diciendo: «Heme aquí, envíame». El Salvador no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. Este amor divino debiera proporcionarnos un consuelo y una confianza abundantes cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo. Ninguno de nosotros es un extraño para ellos. No debemos dudar en invocar a Dios, aun cuando nos sintamos indignos. Podemos confiar en la misericordia y los méritos de Jesucristo para que nos oiga. Cuando permanecemos en el amor de Dios, dependemos cada vez menos de la aprobación de los demás para guiarnos. Dado que el amor de Dios es universal, algunos dicen que es incondicional, y desde esta perspectiva tal vez concluyan que las bendiciones de Dios son incondicionales y que también lo es la salvación, pero no lo son. Algunos suelen decir que el Salvador me ama tal como soy, lo cual es verdad, pero Él no puede llevar a ninguno de nosotros a su reino tal como somos, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Primero hay que resolver nuestros pecados. El profesor Hugh Nibley indicó en cierta ocasión que el reino de Dios no podría perdurar si tolerase el más mínimo pecado. Cita: «La más mínima mancha de corrupción significa que el otro mundo no sería ni incorruptible ni eterno. La más mínima falla en un edificio, institución, código o carácter resultará inevitablemente catastrófica en el transcurso de la eternidad». Fin de cita. Los mandamientos de Dios son estrictos porque su reino y los ciudadanos de éste solo pueden permanecer si rechazan el mal y escogen el bien constantemente, sin excepción. El elder Jeffrey R. Holland observó: «Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar, que hay una diferencia fundamental entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que Él tenía una capacidad infinita, y el amonestar en contra de justificar el pecado, lo cual Él nunca hizo, ni siquiera una vez. Sin embargo, a pesar de nuestras imperfecciones actuales, todavía podemos tener la esperanza de lograr un nombre y una posición, un lugar, en su iglesia y en el mundo celestial. Después de aclarar que Él no puede excusar ni ignorar el pecado, el Señor nos asegura: no obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. Sí, y cuántas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. El arrepentimiento y la gracia divina resuelven el dilema. Y acordaos también de las palabras que Amulek habló a Sesrom en la ciudad de Amonía, pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas.
Como saben, la manera del mundo es estar en oposición a Cristo, o en otras palabras, cualquier cosa menos Cristo. Nuestra época es una repetición de la historia del Libro de Mormón, donde ciertas figuras carismáticas ejercen injusto dominio sobre otras personas. Se celebra la permisividad sexual y se alienta la acumulación de riqueza como el objeto de nuestra existencia. Sus filosofías justifican la comisión de unos cuantos pecados o incluso de muchos pecados, mas ninguna puede ofrecer redención. Esta solo se obtiene mediante la sangre del Cordero. Lo mejor que pueden ofrecer los seguidores de la filosofía de cualquier cosa menos Cristo o cualquier cosa menos el arrepentimiento es la afirmación infundada de que el pecado no existe, o que, de existir, en última instancia carece de consecuencias. No creo que este argumento vaya a tener mucho peso en el juicio final. No debemos empeñarnos en la imposibilidad de procurar la justificación racional de nuestros pecados. Y, por otro lado, tampoco debemos empeñarnos en la imposibilidad de erradicar los efectos del pecado solo mediante nuestros propios méritos. Nuestra religión no es una religión de racionalización ni de perfeccionismo, sino una religión de redención por medio de Jesucristo. Mediante su expiación, nuestros pecados quedan clavados en su cruz y nosotros somos perdonados y purificados. Hace mucho tiempo que me ha impresionado y también he sentido el anhelante amor de los profetas de Dios cuando nos advierten en contra del pecado. No los motiva el deseo de condenar. Su verdadero deseo refleja el amor de Dios. De hecho, es el amor de Dios. Aman a aquellos a quienes son enviados, quienes quiera que sean y como sean. Al igual que el Señor, sus siervos no quieren que nadie padezca los dolores del pecado y las malas decisiones. Alma fue enviado a declarar el mensaje del arrepentimiento y la redención a un pueblo lleno de odio, que estaba dispuesto a perseguir, torturar y hasta matar a los creyentes en Cristo, incluido el propio Alma. Aún así, Él los amó y deseó su salvación. Después de declarar la expiación de Cristo al pueblo de Amonía, les suplicó: «Y ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí con gran angustia, aun hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en el reposo de Dios». Tal como lo expresó el presidente Russell M. Nelson, es precisamente porque nos importan tantísimo todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. El amor del Padre y del Hijo incluye expectativas. Cito de nuevo al presidente Nelson: «Las leyes de Dios están motivadas exclusivamente por su infinito amor por nosotros y su deseo de que lleguemos a ser todo lo que podemos llegar a ser. Debido a que ellos lo aman, no quieren dejarlo tal y como son. Debido a que ellos lo aman, quieren que usted se arrepienta, porque esa es la senda de la felicidad. Sin embargo, la decisión es suya. Ellos respetan su albedrío. Debe escoger amarlos, servirlos y guardar sus mandamientos. Así ellos podrán bendecirlo y amarlo a usted más abundantemente. Su expectativa principal es que nosotros también amemos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tal como Juan escribió: «Amados, si Dios así nos ha amado, también nosotros debemos amarnos unos a otros». Joy D. Jones, que fue presidenta general de la primaria, recuerda que cuando eran matrimonio joven, ella y su esposo fueron llamados a visitar y ministrar a una familia que hacía muchos años que no iba a la iglesia. Durante la primera visita se hizo patente que no eran bienvenidos. Tras la frustración causada por varios intentos fallidos de visitarlos y tras mucha oración sincera y reflexión, el hermano y la hermana Jones recibieron una respuesta al porqué de su servicio en este versículo de Doctrina y Convenios.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. La hermana Jones dijo, nos dimos cuenta de que estábamos esforzándonos sinceramente por prestar servicio a esa familia y a nuestro obispo, pero teníamos que preguntarnos si realmente estábamos sirviendo por amor al Señor. Comenzamos a esperar con anhelo nuestras visitas a esa familia por amor al Señor. Lo estábamos haciendo por Él. Él hizo que la lucha dejara de ser lucha. Después de muchos meses quedándonos en la puerta, la familia comenzó a dejarnos pasar. Con el tiempo comenzamos a orar juntos y a tener entrañables conversaciones sobre el Evangelio. Forjamos una amistad duradera. Al amar a sus hijos, estábamos adorándolo y amándolo a Él. Al reconocer que Dios nos ama de manera perfecta, podríamos preguntarnos, ¿cuán bien amo yo a Dios? ¿Puede Él depender de mi amor tal y como yo dependo del suyo? ¿No sería acaso una aspiración digna vivir de tal manera que Dios pueda amarnos no solo a pesar de nuestras fallas, sino también gracias a lo que estamos llegando a ser? Si Él pudiera decir de ustedes y de mí lo que dijo, por ejemplo, de Hyrum Smith. Yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón. Recordemos la bondadosa admonición de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ciertamente sus mandamientos no son gravosos, sino todo lo contrario. Señalan la senda que conduce a la sanación, la felicidad, la paz y el gozo. Nuestro Padre y nuestro Redentor nos han bendecido con mandamientos. Y cuando los obedecemos, sentimos su amor perfecto de manera más plena y profunda. He aquí la solución para estos tiempos tan incesantemente pendencieros. De la época dorada del Libro de Mormón, posterior al ministerio del Salvador, se dice que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Al esforzarnos por alcanzar Sión, recordamos la promesa de Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad santa por las puertas. Testifico de la realidad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor Jesucristo, así como del amor constante e imperecedero que ellos sienten por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era niño tenía grandes aspiraciones. Un día, después de la escuela, pregunté, mamá, ¿qué debo ser cuando crezca? ¿Jugador profesional de baloncesto o estrella del rock? Lamentablemente, Clark, la maravilla sin dientes, no daba señales de futura gloria en el deporte ni en la música. Y a pesar de muchos esfuerzos, se me negó repetidas veces la admisión al programa académico avanzado de mi escuela. Al final, mis maestros sugirieron que me enfocara en el salón de clase regular. Con el tiempo, desarrollé hábitos de estudio para compensarlo, pero no fue hasta mi misión en Japón cuando sentí que mis posibilidades intelectuales y espirituales comenzaban a surgir. Continué trabajando arduamente, pero por primera vez en la vida incluí de manera sistemática al Señor en mi desarrollo, y eso marcó toda la diferencia. Hermanos y hermanas, en esta iglesia creemos en el potencial divino de todos los hijos de Dios y en nuestra capacidad de llegar a ser algo más en Cristo. En el tiempo del Señor, lo que más importa no es dónde comenzamos, sino hacia dónde nos dirigimos. Para demostrar este principio, recurriré a las matemáticas básicas. Ahora, no se alarmen al escuchar la palabra matemáticas en la conferencia general. En la Facultad de Matemáticas de BYU, Idaho, me aseguraron que aún los principiantes captarán este concepto. Empieza con la fórmula de una línea recta.
La intersección, para nuestro fin, es el comienzo de nuestra línea. La intersección puede tener un origen alto o bajo. La pendiente de la recta, entonces, puede tener una inclinación positiva o negativa. Todos tenemos diferentes intersecciones en la vida. Empezamos en distintos lugares, con diversos entornos. Algunos nacen con intersecciones altas y llenas de oportunidades. Otros enfrentan circunstancias iniciales que son desafiantes y parecen injustas. Después avanzamos a lo largo de una pendiente de progreso personal. Nuestro futuro estará determinado mucho más por nuestra pendiente que por nuestro origen. Jesucristo ve el potencial divino, sin importar dónde empezamos. Lo vio en el mendigo, en el pecador y en el enfermo. Lo vio en el pescador, en el recaudador de impuestos, incluso en el celote. Independientemente de cuándo comencemos, Cristo tiene en cuenta lo que hacemos con lo que se nos da. Si bien el mundo se centra en nuestra intersección, Dios lo hace en nuestra pendiente. En el método del cálculo del Señor, Él hará todo lo que pueda por ayudarnos a dirigir nuestra pendiente hacia el cielo. Este principio debería dar consuelo a quienes pasan dificultades y debería hacer pensar a quienes parecen tener todas las ventajas. Permítanme comenzar dirigiéndome a las personas con circunstancias iniciales difíciles, incluyendo la pobreza, acceso a la educación y circunstancias familiares difíciles. Otras personas hacen frente a desafíos físicos, limitaciones de salud mental o predisposiciones genéticas intensas. A quienes tengan dificultades por un origen complicado, por favor reconozcan que el Salvador conoce sus dificultades. Él tomó nuestras debilidades sobre sí para que sus entrañas puedan ser llenas de misericordia, a fin de que pueda saber cómo socorrernos de acuerdo con las debilidades de nosotros. Permítanme dar aliento en dos aspectos a quienes hacen frente a circunstancias iniciales difíciles. Primero, enfóquense en el lugar al que se dirigen y no en el que comenzaron. Sería un error pasar por alto sus circunstancias, ya que son reales y deben atenderse. Pero el centrarse demasiado en un origen difícil podría ocasionar que éste los defina y hasta limite su capacidad de elegir. Hace años serví con un grupo de jóvenes de barrios marginados de Boston, Massachusetts, para la mayoría de los cuales el Evangelio y las expectativas de la iglesia eran nuevos. Yo me sentí tentado a confundir mi empatía y preocupación por su situación con un deseo de rebajar las normas de Dios. Con el tiempo, me di cuenta de que la manera más poderosa de demostrar mi amor era no rebajar nunca mis expectativas. Con todo lo que sabía hacer, nos concentramos en su potencial. Y cada uno de ellos comenzó a elevar su pendiente. Su crecimiento en el Evangelio fue gradual, pero constante. Hoy en día han servido en misiones, se han graduado de la universidad, se han casado en el templo y llevan una vida personal y profesional admirable. Segundo, incluyan al Señor en el proceso de elevar su pendiente. Cuando prestaba servicio como rector de BYU Pathway Worldwide, recuerdo estar sentado en un concurrido devocional en Lima, Perú, donde el elder Carlos Godoy dirigió la palabra. Al contemplar a la congregación, él pareció conmoverse al ver a tantos fieles estudiantes universitarios de primera generación, quizás reflexionando sobre su propia senda en las mismas circunstancias. El elder Godoy dijo, con emoción, el Señor los ayudará más de lo que se puedan ayudar a ustedes mismos. Así que incluyan al Señor en este proceso. El profeta Nefi enseñó que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo, lo cual incluye el arrepentimiento.
pero es mediante su gracia que alcanzamos nuestro potencial divino. Ahora quisiera aconsejar en 2 aspectos a aquellos con orígenes elevados. Primero, ¿podemos mostrar humildad por circunstancias que nosotros no pudimos haber creado? Un antiguo rector de BYU, Rex E. Lee, mencionó esta cita a sus estudiantes. Todos hemos bebido de pozos que no cavamos y nos hemos calentado con fogatas que no encendimos. Después hizo un llamado a sus estudiantes a retribuir y a llenar de nuevo los pozos académicos que los primeros pioneros habían construido. El no volver a sembrar los campos que otras personas plantaron podría ser el equivalente a devolver un talento sin incrementarlo. Segundo, centrarnos en un origen elevado podría atraparnos y hacernos sentir que estamos prosperando, cuando de hecho nuestra pendiente podría estar bastante estancada. El profesor de Harvard, Clayton Christensen, enseñó que las personas exitosas son las más humildes, porque tienen suficiente confianza como para ser corregidas y aprender de los demás. El elder Christofferson nos aconsejó hallar formas de aceptar la corrección con buena disposición, incluso buscarla. Aun cuando las cosas vayan bien, debemos buscar oportunidades de mejorar mediante la súplica en oración. Independientemente si comenzamos en circunstancias de abundancia o de dificultad, solamente alcanzaremos nuestro máximo potencial si hacemos de Dios nuestro aliado. Hace poco conversé con un destacado educador a nivel nacional, quien me preguntó sobre el éxito de BYU Pathway. Es una persona brillante y su pregunta era sincera, pero obviamente deseaba una respuesta secular. Compartí con él nuestros programas de retención y labores de tutoría, pero concluí diciendo, todas estas son buenas prácticas. Pero la verdadera razón por la que nuestros alumnos progresan es porque se les enseña su potencial divino. Imagínese si toda su vida se le hubiera dicho que nunca tendría éxito. Piense en el impacto que se le enseñe que usted es en verdad un hijo de Dios o hija de Dios con posibilidades divinas. Hizo una pausa y respondió, eso es impactante. Hermanos y hermanas, uno de los milagros de la Iglesia del Señor, es que cada uno de nosotros puede llegar a ser algo más en Cristo. No hay otra organización que brinda a sus miembros más oportunidades de servir, retribuir, arrepentirse y llegar a ser mejores personas. Ya sea que comencemos en circunstancias espirituales difíciles o abundantes, mantengamos la vista y nuestra pendiente apuntando hacia el cielo. Al hacerlo, Cristo nos elevará. En el nombre de Jesucristo. Amén. A partir de 1846, miles de hombres, mujeres y niños pioneros se dirigieron hacia el oeste a Sion. Su gran fe despertó en ellos un valor ilimitado. Para algunos, ese viaje nunca se terminó, ya que murieron en el camino y otros, enfrentando grandes adversidades, siguieron avanzando con fe. Gracias a ellos, generaciones más tarde, mi familia disfrutó de las bendiciones del verdadero Evangelio de Jesucristo. Al igual que cierto joven que mencionaré luego, y también con 14 años, comencé a cuestionar la religión y mi fe. Asistí a una iglesia de otra denominación, cerca de mi casa, pero sentí el deseo de visitar diferentes iglesias. Una tarde noté que 2 jóvenes con trajes oscuros y camisas blancas entraban en la casa de mis vecinos. Estos jóvenes parecían especiales. Al día siguiente hablé con mi vecina, Leonor López, y le pregunté por esos 2 hombres. Leonor me explicó que eran misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y con alegría me contó que su familia había sido bautizada en esta iglesia el año anterior. Al notar mi interés, Leonor me invitó a conocer a los misioneros y aprender sobre la iglesia. 2 días después, nos reunimos en su casa para conocerlos. Se presentaron como el elder John Messerly de Ogden, Utah, y el elder Christopher Osorio de Walnut Creek, California. Nunca los olvidaré. Como yo tenía 14 años, el elder Messerly insistió en que fuéramos a mi casa
para que mi madre supiera lo que me estaban enseñando. Allí, amablemente, explicó que vinieron a compartir un mensaje acerca de Jesucristo y le pidieron su permiso para enseñarme. Mi madre estuvo de acuerdo e incluso se unió a nosotros mientras me enseñaban. Este primer día, los misioneros pidieron a Leonor que ofreciera una oración. Eso me conmovió muy profundamente, porque su oración no era una repetición de palabras memorizadas, sino una expresión de su corazón. Sentí que realmente estaba hablando con su Padre Celestial. Luego, los élderes nos enseñaron acerca de Jesucristo y mostraron una ilustración de Él que también me impresionó, porque era una imagen del Cristo resucitado y viviente. Continuaron enseñándonos cómo Jesús estableció su iglesia en la antigüedad, con Él a la cabeza, acompañado por 12 apóstoles. Nos enseñaron acerca de la apostasía, de cómo la verdad y la autoridad de Cristo habían sido quitadas de la tierra después de la muerte de sus apóstoles. Y nos hablaron de aquel cierto joven de 14 años llamado José Smith, que a principios de 1800 visitó diferentes iglesias en busca de la verdad, pero a medida que pasaba el tiempo, José más se confundía, hasta que un día, después de leer en la Biblia que podía pedir a Dios sabiduría y actuando con fe, se retiró a una arboleda para orar y preguntar a qué iglesia debía unirse. Uno de los misioneros leyó el relato de José y lo que sucedió mientras oraba. Vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Durante esa lección, el Espíritu me confirmó varias verdades. Primero, Dios escucha todas las oraciones sinceras de sus hijos, y el cielo está abierto a todos, no solo a unos pocos. Segundo, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son 3 seres distintos unidos en su propósito de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Tercero, fuimos creados a imagen de Dios. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen cuerpos de carne y huesos, como los nuestros, pero glorificados y perfectos, y el Espíritu Santo es un personaje de espíritu. Cuarto, por medio de José Smith, Jesucristo restauró su evangelio y su iglesia en la tierra. La autoridad del sacerdocio conferida a los apóstoles de Cristo hace 2000 años es la misma conferida a José Smith y Oliver Cowdery por Pedro, Santiago y Juan. Finalmente, aprendimos acerca de otro testamento de Jesucristo, el Libro de Mormón, escrito por antiguos profetas en las Américas. Narra acerca de las personas que vivieron aquí antes, durante y después del nacimiento de Jesús. De él aprendemos cómo conocieron, amaron y adoraron a Cristo, quien se les apareció como el Salvador resucitado. El Espíritu me conmovió profundamente al enterarme de la declaración del Salvador a ellos cuando les dijo, «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». Los misioneros nos dieron un ejemplar del Libro de Mormón. Lo leímos y aceptamos la invitación que se encuentra al final del mismo, que dice, «Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas». Han pasado casi 45 años desde que mi madre y yo sentimos por primera vez
el gozo y el poder de tener fe en Cristo. Fue debido a la fe en Cristo que la familia López compartió el Evangelio conmigo. Fue debido a su fe en Cristo que estos dos misioneros dejaron sus hogares en los Estados Unidos para encontrarnos a mi madre y a mí. Fue la fe de todos estos queridos amigos la que plantó un grano de mostaza de fe en nosotros, que desde entonces se ha convertido en un poderoso árbol de bendiciones eternas. Durante estos benditos años hemos sabido que, como declaró el presidente Russell M. Nelson, todo lo bueno en la vida, toda bendición potencial de significado eterno, comienza con la fe. Permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas comienza con la fe de que Él está dispuesto a guiarnos. El verdadero arrepentimiento comienza con la fe en que Jesucristo tiene el poder de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos. Invito a todos, aún a mí, a aumentar continuamente la fe en Cristo, que ha cambiado la vida de mi amada madre, la mía, y continúa cambiando la vida de todos los que lo buscan. Sé que José Smith es el profeta de la restauración, que el presidente Nelson es nuestro profeta hoy, que Jesús es el Cristo viviente y nuestro Redentor, y que el Padre Celestial vive y contesta todas las oraciones de sus hijos. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos agradecimiento al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos deleitará cantando El plan de Dios puedo seguir. El último discursante de esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Luego de las palabras del presidente Oaks, el coro concluirá esta sesión cantando Vive mi Señor. La última oración la ofrecerá la hermana Amy A. Wright, que sirve como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. My life has a purpose in everything.
Hace muchos años, el elder Marky E. Peterson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, comenzó un discurso con este ejemplo hipotético. Kenneth y su esposa Lucille son buenas personas, honradas y con valores elevados. Sin embargo, no van a la iglesia y consideran que pueden ser suficientemente buenos sin ella. Enseñan a sus hijos a ser honrados y virtuosos y se dicen a sí mismos que eso es lo único que la iglesia haría por ellos. Y además, insisten en que necesitan disponer de los fines de semana para las actividades recreativas de la familia y que la iglesia sería un estorbo. Mi mensaje de hoy tiene que ver con esas personas buenas y religiosas que han dejado de ir a sus iglesias y de participar en ellas. Cuando digo iglesias, incluyo las sinagogas, las mezquitas o sitios de reunión de otras organizaciones religiosas. Nos preocupa que haya disminuido la asistencia a todas ellas de manera significativa en todo el país. Si dejamos de valorar a nuestras iglesias por cualquier razón, estamos amenazando nuestra vida espiritual y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita de sus bendiciones a nuestros países. La asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de los demás. En la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y aprendemos unos de otros. Un ejemplo persuasivo es más poderoso que un sermón. Y nos fortalecemos al asociarnos con personas que piensan como nosotros. Como leemos en la Biblia, al asistir a la iglesia y participar en ella, nuestros corazones se unen en amor. Las escrituras que Dios ha dado a los cristianos en la Biblia y en la revelación moderna enseña claramente la necesidad de una iglesia. Ambas indican que Jesucristo organizó una iglesia y consideró que la misma proseguiría su obra después de él. Llamó a 12 apóstoles, les dio autoridad y llaves para dirigirla. En la Biblia aprendemos que Cristo es cabeza de la iglesia y sus oficiales están para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente la Biblia es clara respecto al origen de una iglesia y de la necesidad de ella en la actualidad. Algunos dicen que asistir a las reuniones no les ayuda. Otros dicen cosas como, hoy no aprendí nada, nadie fue amable conmigo, o me ofendieron. Las decepciones personales no debieran mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Con esto en mente, otro miembro describió su punto de vista para asistir a la iglesia. Él dijo, hace años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia. Ya no voy solo por mi bien. Ahora pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que están sentadas solas, dar la bienvenida a los que nos visitan y ofrecer mis servicios para cualquier asignación. En resumen, voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo, no pasivo, y de ser una influencia positiva en la vida de otras personas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga, ni siquiera simplemente para que se nos instruya, sino que vamos a adorar al Señor. Esta es una responsabilidad individual. Si les parece que la reunión fue un fracaso, es porque ustedes habrán fallado. Nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes, sino que ustedes mismos deben hacerlo y esperar en el Señor. La asistencia a la iglesia puede abrir el corazón y santificar el alma.
En una iglesia no prestamos servicio solos o según nuestro interés o lo que nos convenga, sino que solemos hacerlo en equipo. Al servir, el cielo nos brinda oportunidades para elevarnos por encima del individualismo de esta época. Servir con ese orden nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. Hay otras ventajas importantes que se podrían mencionar brevemente. En la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se esfuerza por servir a Dios, lo cual nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas. Todos necesitamos relacionarnos y las amistades en la iglesia son algunas de las mejores que nosotros, nuestro cónyuge y nuestros hijos podemos tener. Los estudios indican que sin esas asociaciones, en especial entre padres e hijos fieles, los padres tienen más dificultades para criar a sus hijos en la fe. Hasta este punto me he referido a las iglesias en general. Ahora trataré las especiales razones para ser miembro, asistir y participar de la Iglesia restaurada por el Salvador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, claro, afirmamos que las escrituras antiguas y modernas enseñan claramente el origen y la necesidad de una iglesia dirigida por nuestro Señor Jesucristo que tenga su autoridad. También testificamos que la iglesia restaurada de Jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios. Los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual, se distancian de los siguientes elementos esenciales del Evangelio: del poder y las bendiciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina. Ellos pierden la gran oportunidad de reunir los requisitos para la perpetuación eterna de su familia. Otra gran ventaja de la iglesia restaurada es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecer implica cambiar. En un sentido espiritual, quiere decir arrepentirse y tratar de acercarse más al Señor. En la iglesia restaurada tenemos doctrina, procedimientos y líderes inspirados que nos ayudan a arrepentirnos y cuyo propósito, incluso en consejos de membresía, no es castigar, como ocurre en una corte penal. Los consejos de membresía de la Iglesia procuran ayudarnos de manera amorosa a ser merecedores de las misericordias del perdón que son posibles mediante la expiación de Jesucristo. La espiritualidad individual pocas veces pueden darnos la motivación y la estructura que la Iglesia restaurada provee para prestar servicio desinteresado. Grandes ejemplos de esto son los jóvenes, las jóvenes y las personas mayores que hacen a un lado los estudios o las actividades de la jubilación para aceptar llamamientos misionales, trabajando como misioneros a favor de personas que no conocen en lugares que no han escogido. Y de la misma forma los miembros fieles que participan en el servicio abnegado que llamamos la obra del templo. Ninguno de estos servicios sería posible sin la Iglesia, pues ésta los patrocina, organiza y dirige. La fe y el servicio de nuestros miembros a la Iglesia les ha enseñado cómo trabajar de manera cooperativa para beneficiar a la comunidad en general. Ese tipo de experiencia y desarrollo no se produce en el individualismo tan imperante en las prácticas de nuestra sociedad. Dentro de la organización geográfica de los barrios locales,
Nos relacionamos y trabajamos con personas con las que tal vez no habríamos escogido estar, personas que nos enseñan y que nos ponen a prueba, además de ayudarnos a aprender cualidades espirituales como el amor, la compasión, el perdón y la paciencia. Esto nos da la oportunidad de aprender a trabajar con personas cuyos orígenes y preferencias son muy distintos a los nuestros. Esta ventaja ha ayudado a muchos de nuestros miembros y a muchas organizaciones que han sido bendecidas por su participación. Los santos de los últimos días son conocidos por su capacidad de liderar iniciativas de cooperación y de unirse a ellas. Esta tradición tiene sus orígenes en nuestros valientes pioneros que colonizaron las tierras entre las montañas y establecieron la apreciada tradición de la cooperación abnegada para el bien común. La mayoría de las labores humanitarias caritativas deben realizarse aunando esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala. La Iglesia Restaurada hace esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo, la cual incluye artículos escolares, suministros médicos, dar de comer al hambriento, atender a los refugiados, ayudar a revertir los efectos de las adicciones y muchísimo más. Los miembros de nuestra Iglesia son conocidos por los proyectos de manos que ayudan cuando se producen desastres naturales. El ser miembro de la Iglesia nos permite ser parte de este tipo de labores. Ellos también pagan ofrendas de ayuno para ayudar a los pobres. Además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del Espíritu, nuestros miembros asistiendo a la Iglesia gozan de los frutos de vivir el Evangelio, tales como las bendiciones de vivir la palabra de sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se promete por vivir la ley del diezmo. También disponemos de la bendición que es el consejo de líderes inspirados. Para coronar todo esto, contamos con las ordenanzas autorizadas del sacerdocio necesarias para la eternidad, incluida la Santa Cena que recibimos cada día de reposo. La ordenanza suprema de la Iglesia Restaurada es el sempiterno convenio del matrimonio, que posibilita la perpetuación de las gloriosas relaciones familiares. El presidente Nelson enseñó este principio de una forma memorable. Él dijo, no podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo. Debemos obedecer las leyes sobre las que esa bendición se basa. Una de esas leyes es adorar en la iglesia cada día de reposo. Nuestra adoración y el poner en práctica los principios eternos nos acerca más a Dios y magnifica y amplifica nuestra capacidad de amar. Parley P. Pratt, uno de los apóstoles originales de esta dispensación, describió cómo se sintió cuando el profeta José Smith explicó estos principios. Él dijo, sentí que en verdad Dios era mi Padre Celestial y que Jesús era mi hermano y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal. Un amable ángel ministrante que me fue dada como consuelo y como corona de gloria para siempre jamás. En resumen, ahora podía amar con el espíritu y también con el entendimiento. Para concluir, les recuerdo a todos que no creemos que el bien solo pueda lograrse por medio de una iglesia. Independientemente de una iglesia, vemos a millones de personas apoyar y llevar a cabo innumerables buenas obras. Los santos de los últimos días participan en muchas, las cuales consideramos como una manifestación de la verdad eterna de que el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo.
Si bien las buenas obras se pueden hacer sin una iglesia, la plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y exaltación solo están disponibles en la iglesia restaurada. Además, asistir a la iglesia nos da la fuerza y el aumento de fe que provienen de la asociación con otros creyentes y de la adoración junto con aquellos que también se esfuerzan por permanecer en la senda de los convenios y ser mejores discípulos de Cristo. Ruego que todos nos mantengamos firmes en estas experiencias con la Iglesia mientras procuramos la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, al inclinar nuestras cabezas el día de hoy, lo hacemos con gran amor y gratitud en nuestro corazón por ti y por el gran don de tu Hijo We are Jesucristo. grateful for His infinite and eternal atonement and the personal application it has in each one of our lives. Heavenly Father, we are grateful for the sacred privilege of agradecidos por el gran privilegio, el privilegio sagrado de servir en tu viña en diferentes llamamientos, y te pedimos que podamos testificar de la doctrina pura de Cristo para que todos dentro de nuestro alcance puedan pensar menos en nosotros y más en Jesucristo. Te pedimos estas cosas en el sagrado y santo nombre de nuestro constante amigo, nuestro verdadero amigo Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Hola y gracias por unirse a millones de personas en todo el